Dios les bendiga, mis apreciados estudiantes de nuestro centro de ETED de Guinea Ecuatorial y los hermanos que están en otras ciudades, además de los hermanos de Bata. Hay algunos conectados en otros lugares. Lamento mucho la inconveniencia que hemos tenido para nuestra clase en vivo. He tomado la decisión de grabarles este video para suplir entonces nuestra clase correspondiente al día de hoy. Voy a compartirles entonces la presentación de nuestro tema correspondiente a nuestra clase de hoy, de nuestro curso Homilética 2, curso que estamos llevando y bueno, ya vamos, gracias al Señor, un poco más de la mitad de nuestro curso. Nos estamos aproximando entonces a ese tiempo tan especial donde ustedes van a tener la oportunidad de compartir con la clase un mensaje bíblico basado en eh, un pasaje de algunas de los géneros literarios de la Biblia que hemos venido estudiando, estamos estudiando, ¿no? Hoy entonces nos toca continuar con el género literario que hemos comenzado en la clase anterior, que es el discursivo argumentativo. Ya vimos las características de este tipo de literatura bíblica, especialmente que tiene el carácter prescriptivo, ¿no? De mandamiento, argumentativo, y el autor trata de convencer a los oyentes acerca de alguna verdad, ¿no? Acerca de algún principio. Entonces ya estuvimos viendo las características generales de este tipo de literatura bíblica. Hoy vamos a ver entonces en nuestra clase cómo debemos interpretar los textos discursivos argumentativos de la Escritura. Recordemos que estos textos discursivos argumentativos se encuentran mayormente en las epístolas, ¿no? En esta sección del Nuevo Testamento, pero también aparece en algunos sermones extensos de Jesús en los evangelios y en algunas otras secciones de las escrituras también. Hay textos discursivos argumentativos en los mensajes proféticos, también se encuentran en el Pentateuco, en fin. Es un tipo de literatura repartida por toda la Biblia, pero recordemos que se ha dicho que las epístolas son las reinas de los textos discursivos argumentativos en la Biblia. Así que pronto entonces algunos de ustedes van a tener la oportunidad de compartir aquellos a los que le he asignado este tipo de literatura bíblica, van a tener la oportunidad de compartir su mensaje bíblico estructurado homiléticamente, así como los demás participantes del curso lo van a hacer en otros géneros literarios de la Biblia. Así que los que les toca este tipo de literatura bíblica para su predicación en clase, pues atentos a lo que vamos a estar enseñando en el día de hoy. Vamos a avanzar entonces con los principios para interpretar los textos discursivos argumentativos de la Biblia. En primer lugar, vamos a ver la importancia de comprender la línea editorial del autor bíblico, la línea editorial del autor bíblico, ¿no? Es decir, qué es lo que el autor se propone decir o enseñar, o qué cosas condicionan, ¿no? Ese mensaje o esa comunicación que el autor pretende dar a través de su texto. Recordemos la importancia de entender que estos textos discursivos argumentativos siguen el estudio general de la
literatura bíblica, es decir, no son textos aislados, están enmarcados, primero, por supuesto, en este tipo de género literario y segundo, también están enmarcados en un tipo de literatura o sección especial de la Biblia, como por ejemplo las epístolas, ¿no? Entonces, allí podemos también relacionar el texto con el resto, en el caso de las epístolas, con el resto de las epístolas y el tratamiento del tema a lo largo de las epístolas. Entonces, es importante enmarcar el texto, ¿no? Dentro de la sección bíblica donde se encuentra y también relacionarlo con el tratamiento de esa doctrina o cómo se maneja esa enseñanza a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Si es el texto del Nuevo Testamento, bueno, cómo se maneja en el Nuevo Testamento ese tema, esa doctrina, esa enseñanza, y luego, por supuesto, considerar toda la Biblia, ¿no? Considerando siempre la unión entre los dos pactos, entre el pacto antiguo y el nuevo pacto, y cómo están relacionadas las doctrinas y las enseñanzas de uno y otro testamento. También es importante considerar cómo nos ayuda a entender la línea editorial del autor. Es decir, por ejemplo, si estudiamos un texto discursivo, argumentativo del, del apóstol Pablo, por ejemplo, no debemos de ignorar lo que es el entorno del texto o pasaje. Hay un trasfondo, hay un contexto que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Así que es importante descubrir la línea editorial del autor porque ella también nos da luces sobre el entorno subyacente del texto o pasaje, ¿no? Y ahí vamos comprendiendo entonces este tipo de eh, género literario y vamos comprendiendo el pasaje específico que estemos estudiando. En segundo lugar, es importante considerar la ocasión del texto. La ocasión del texto. Es de carácter trascendental comprenderla o imprescindible comprender la ocasión del texto, ¿no? ¿Por qué? Porque comprender la ocasión del texto, es decir, cuando hablamos de ocasión del texto estamos hablando del por qué fue lo que ocasionó que ese texto se escribiera, perdón, cuál era la problemática, ¿verdad? La situación de los destinatarios que ocasionó que se escribiera ese texto. Entonces, esto es de carácter trascendental o es imprescindible comprender la ocasión del texto. Se busca entonces identificar a través de la ocasión del texto o de comprender la ocasión del texto lo que es el propósito del autor, qué quería decir, qué quería enseñar, qué quería corregir, sobre qué quería instruir, por ejemplo, el apóstol Pablo a una iglesia o el apóstol Pedro o Juan, qué querían ellos comunicar entonces. Y entonces allí, entendiendo la ocasión del texto, por supuesto, lógicamente vamos a entender el propósito del autor. Tenemos ejemplos en las epístolas pastorales, ¿no? Por mencionar uno de estos, podemos hablar de el caso de Timoteo. Timoteo en Éfeso, ¿no? Fue dejado allí por el apóstol Pablo, dice, en la primera oportunidad, para que él corrigiese lo que estaba deficiente en la iglesia, especialmente el hecho de que había algunos enseñando doctrinas diferentes a la doctrina del Evangelio. Entonces Pablo quería que Timoteo se encargara de corregir esas situaciones, ¿no?, que se presentaban allí en la iglesia de Éfeso.
Entonces, por eso le asignó a quedarse en ese lugar, ¿no? Para corregir lo deficiente, especialmente en cuanto a poder enseñar la sana doctrina y poder curar a la iglesia o sacar de la iglesia entonces las enseñanzas que eran contrarias al evangelio, ¿no? Tenemos también, podemos poner el ejemplo de Tito, que fue dejado por el apóstol Pablo en Creta para que él pudiese establecer ancianos en las diferentes iglesias, para que pudiese darle una cierta estructura, ¿no? Organización a la iglesia. Entonces, poniendo también personas de autoridad y precisamente por eso le habla sobre los requisitos de ancianos, sobre los requisitos necesarios que tenía que tener el líder, el ministro, para poder ser asignado a una congregación. Así que es importante conocer la ocasión del texto para que podamos identificar claramente el propósito del autor. También hay otra herramienta que nos ayuda mucho para entender los textos discursivos argumentativos, y es la que se ha llamado el círculo hermenéutico. Círculo hermenéutico. Un momentito, mis hermanos. Muy bien. El círculo hermenéutico es un recurso basado en una estructura dialogal, dicen los autores. Se refiere a la circularidad entre una tradición bíblica y la interpretación de esa tradición, ¿no? Para comprender un texto hay que comprender sus partes y la relación con el todo y a la inversa. Entonces tenemos aquí en el círculo hermenéutico cuatro elementos principales, ¿no? La cosmovisión, que es la manera de entender el mundo, la realidad que tiene una persona o que tiene una cultura. Y en segundo lugar tenemos al intérprete, ¿no? Al intérprete. Este sería el lector, el destinatario del texto, el que va a recibir el mensaje y que él va a darle una interpretación a ese texto, ¿no? Luego tenemos la teología, es decir, lo que el texto nos enseña acerca de Dios, lo que nos enseña acerca de la salvación, lo que nos enseña acerca de la vida cristiana, del Espíritu Santo, dependiendo del tema que trate el texto, ¿no? Entonces tenemos allí lo que es la teología, esa parte tan importante. Entonces, luego tenemos lo que es las Sagradas Escrituras, ¿no? El fundamento mismo de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando hablamos de la interpretación bíblica y usamos la herramienta del círculo hermenéutico, tenemos estos cuatro fundamentos que considerar a la hora de interpretar un texto, ¿no? Entonces, en cuanto a las Sagradas Escrituras, vemos que la Biblia se interpreta a sí misma y no puede ser interpretado un texto de la Biblia sin la ayuda de otros pasajes, de otros textos de la Biblia, ¿no? Porque la Biblia es un todo, es orgánica, y los dos pactos, como les decía, los dos testamentos son armónicos, ¿no? Entre sí. Y lo que dice, por ejemplo, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Está fundamentado en el Antiguo Testamento. Entonces los autores cristianos citan con frecuencia las Sagradas Escrituras hebreas, las del Antiguo Testamento, ¿no? Para soportar, para darle sustento a lo que ellos están tratando o enseñando, porque lo que hacen es una interpretación o una actualización del sentido de las escrituras del Antiguo Testamento a la luz de la persona de Cristo, a la luz del Evangelio. Entonces, volviendo al círculo, tenemos estos cuatro
elemento, ¿no? Y es un diálogo continuo entre estos cuatro elementos, lo que nos va a llevar a una comprensión de un texto discursivo argumentativo. Se puede empezar por cualquiera de estos cuatro elementos en el estudio del texto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cosmovisión, entonces ahí tendríamos que tener en cuenta lo que es la cosmovisión del autor, ¿no? Del texto bíblico. Por eso es que cuando se estudia al apóstol Pablo, los eruditos procuran entender las influencias que tuvo el apóstol Pablo, tanto de la filosofía griega como del pensamiento judío, de las tradiciones judías y todo el bagaje de conocimiento que tenía el apóstol de acuerdo a su cultura. Vemos que Pablo cita en algunas ocasiones autores de la época, eh, cita filósofos, cita poetas, en fin. Eso formaba parte de la cosmovisión del apóstol Pablo, ¿no? También cómo su época condicionaba su entendimiento de la realidad. Entonces, es importante entender esta cosmovisión, ¿no? Y aquí es donde entra también nuestra propia cosmovisión, ¿no? Tenemos hoy en día una cosmovisión, una forma de entender la realidad y el mundo que es muy diferente a la que tenía el autor bíblico. Así que algunos hablan de cruzar los dos horizontes, ¿no? Tanto el del autor como el de los lectores originales, como el de nosotros, ¿no? Los lectores actuales o los intérpretes actuales. Entonces tenemos que correlacionar entonces los dos horizontes en cuanto a la visión que tenemos del mundo para ver cuáles son las diferencias que hay entre la cosmovisión original, cosmovisión del autor y de los lectores originales o destinatarios originales y nuestra cosmovisión, ¿no? Porque todo eso interviene, ¿no? En el caso nuestro, la cosmovisión nuestra interviene en gran manera para la interpretación del texto, ¿no? Las ideas preconcebidas que tenemos, los prejuicios de acuerdo a nuestra tradición religiosa, a nuestras creencias denominacionales. Entonces tenemos que considerar esa serie de cosas a la hora de interpretar un texto bíblico, en este caso de este tipo de literatura discursiva argumentativa. Y así cada uno de los elementos, ¿no? Que ya he explicado. Entonces, como les decía, se puede empezar por cualquiera de estos cuatro elementos y luego se va haciendo ese diálogo, ¿no? Y se continúa estudiando las escrituras con estos cuatro elementos. Algunos autores también hablan de que este círculo hermenéutico hay que trabajarlo a lo anverso y a lo reverso, ¿verdad? Es decir, en la medida en que vamos interpretando el texto, tenemos que pasar a uno de estos elementos y de repente regresar, ¿no? Dar una vuelta de regreso para ir buscando nuevos elementos. Por supuesto, ustedes, hermanos, pueden profundizar un poco más en lo que es el círculo hermenéutico, buscando en algunas fuentes importantes que existen, mayormente en la web. No pueden, los que no disponen, tal vez, no sé si ustedes tienen una buena biblioteca allá en el centro de TEC, pero es importante que puedan profundizar un poquito en esta herramienta hermenéutica tan importante que nos puede ayudar a interpretar los textos discursivos argumentativos de la Biblia. En cuarto lugar, vamos a ver la importancia de estudiar la estructura del texto. Creo que en los textos discursivos argumentativos es sumamente importante llegar a comprender la estructura del texto, porque eso nos va a dar luz sobre el significado, nos va a ayudar en su interpretación, ¿no? De una manera muy significativa, de una manera muy
importante. La estructura del texto. Recordemos que los textos argumentativos discursivos presentan tesis y propuestas de vida. Es decir, a diferencia de las narraciones que eran solamente tenían el propósito de contar las historias, de dar a conocer un hecho acaecido, sucedido, estos textos ya tienen una estructura más elaborada. Generalmente los autores de los textos discursivos argumentativos de la Biblia previamente habían hecho una planificación del escrito, tenían bien claro el propósito que tenían al escribir y tenían generalmente una estructura podemos encontrar en estos textos, ¿no? Entonces presentan tesis y propuestas de vida. Ya hay una proposición, hay una tesis bien clara en estos textos, ¿no? Estas propuestas las desarrollan con diferentes enfoques, así que a veces usan analogías, a veces usan textos basándose en textos de las escrituras, de otros libros, en la Biblia, algunas referencias usan. Entonces, eh, y esos son los diferentes enfoques, ¿no?, que se presentan. Así que es importante entender esta complejidad en la estructura del texto discursivo argumentativo, ¿no? Hay que ir entonces a descubrir siempre esa estructura para poder hacer una buena interpretación del texto, ¿no? El desarrollo de estos enfoques, la presentación de estas propuestas, siempre lleva el fin de persuadir, ¿no? Siempre, por eso es que se llaman argumentativos, ¿no? Porque llevaban ese peso, esa idea de poder persuadir a los lectores, ¿no?, acerca de algo, ¿no?, acerca de una necesidad, una problemática, acerca de alguna situación que debían tratar, ¿no?, que no debían obviarla, que no debían hacer caso omiso, como en el caso de las falsas doctrinas que le estaba mencionando, ¿no? Lo que Pablo menciona a Timoteo y a Tito, ¿no?, en las pastorales, ¿no?, la necesidad de que puedan enseñar la sana doctrina y corregir las doctrinas falsas, ¿no? Continuando con la estructura del texto, es importante que nosotros, para analizar esta estructura o descubrir esta estructura del texto bíblico, discursivo, argumentativo, pensemos en función de los párrafos, ¿no?, que encontramos allí en la palabra. Entonces, si estamos estudiando el texto de una de las epístolas, es importante que veamos los párrafos, ¿verdad?, que atendamos los párrafos. Un párrafo es un fragmento literario que contiene una idea principal desarrollada por oraciones principales y subordinadas asociadas a través de sus respectivos conectores subordinantes y finaliza con el signo de puntuación, punto y aparte. Es decir, que cuando ya se pone el punto, ese es un párrafo, ¿no? Entonces, este que tenemos allí, que yo he leído, esta definición es un párrafo precisamente, ¿no? Hay una idea general que es la definición de lo que es un párrafo y hay unas oraciones, hay una oración principal que en este caso sería la primera, ¿no? Un párrafo es un fragmento literario que contiene una idea principal desarrollada por oraciones principales y subordinadas, asociadas a través de sus respectivos conectores y subordinantes, y finaliza con el signo de puntuación, punto y aparte. Entonces, eh, aquí tenemos que se nos dice primero que un párrafo es un fragmento literario que contiene una idea principal.
desarrollada por oraciones principales y subordinadas. Luego hay la explicación de que estas oraciones principales y subordinadas están asociadas a través de conectores subordinantes y que finalicen con el signo de puntuación, punto y aparte. Entonces, mm, como prácticamente en este párrafo hay dos oraciones, ¿no? La segunda sería la subordinada, finaliza con el signo de puntuación, punto y aparte, ¿no? Ya es la explicación de cuál es la extensión, el límite de un párrafo, ¿no? Entonces, generalmente en todo párrafo, entonces hay unas oraciones principales, hay otras subordinadas y tenemos que encontrar entonces la relación entre esas oraciones, ¿no? El análisis comprensivo de la estructura de un párrafo se basa en determinar con suma precisión las relaciones lingüísticas entre las diferentes oraciones principales subordinadas. Así que tenemos que ver cuáles son las relaciones entre las diferentes oraciones dentro de un párrafo en un texto bíblico discursivo argumentativo. Y eso nos va a llevar a una comprensión de la estructura de ese párrafo y, por supuesto, a la comprensión de su significado, porque ahí vamos a entender el lenguaje, ¿no? Cada párrafo de un texto debe ser considerado, en primer lugar, en forma aislada para realizar los análisis correspondientes al campo lingüístico. Entonces, cuando estudiamos un texto bíblico discursivo argumentativo, tenemos que eh, considerar cada párrafo por sí mismo, ¿no? Entonces, claro, los párrafos están ligados, están unidos por el tratamiento del mismo tema, de la misma idea, pero tenemos que ir estudiando párrafo por párrafo de forma aislada para hacer estos análisis lingüísticos, ¿no? Esto que venimos hablando entonces, la relación entre las oraciones, cuáles son las oraciones principales, cuáles son las subordinadas, todo eso nos va a indicar entonces la estructura de ese texto, ¿no? Luego, en conjunto con el resto de los párrafos presentes en el texto, con la finalidad de entender las conexiones entre ellos y los aportes de cada párrafo a la idea central. Entonces, tenemos que estudiar primero los párrafos en forma aislada y luego vamos a estudiarlos en conjunto con el resto de los párrafos de un pasaje, de un texto discursivo argumentativo que estamos estudiando y cómo cada uno de esos párrafos hace su aporte a la idea central, ¿no? La idea central quizás puede estar claramente expresada en uno de los párrafos, ¿no? Porque a veces los autores tienen especie de introducción a través de alguna historia, alguna comparación, y luego van a plasmar entonces en su escrito lo que es la idea principal que ellos quieren tratar. Entonces, no necesariamente la idea principal estaría en el primer párrafo de un pasaje que estamos estudiando, ¿no? Sino que hay que leerlos con detenimiento y ver la estructura que tiene, ¿no? Entonces, ese texto. Así que podemos pasar a mirar también otro recurso importante para entender la estructura de los pasajes bíblicos, en este caso de los textos discursivos argumentativos, cómo es esta herramienta de el diagrama de flujo, ¿no? Que se conoce como el diagrama de flujo. Y aquí hay entonces un ejemplo en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, ¿no? Es decir, ese viene siendo el prólogo de la epístola a los romanos. Y Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo,
A todos los que estáis en Roma, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor y del Señor, amados de Dios, llamados a ser santos, ¿no? Qué lindo, hermanos, y cómo se puede, a través del diagrama de flujo, ¿verdad? El diagrama de flujo lo que indica es cómo se va desarrollando el tratamiento del tema, ¿verdad? A través de esas diferentes oraciones, cómo se van conectando unos a otras y cuál es la interdependencia que tienen, ¿no? Esas diferentes cláusulas u oraciones dentro de un párrafo bíblico, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Primero, Pablo se identifica, ¿no? ¿Quién es el autor? Pablo. Entonces dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, ¿no? Todo eso se pone entre una llave, así como en la matemática, ¿no? Cuando usábamos las llaves para la resolución de los problemas. Y también entonces, también se usan esas llaves para presentar un gráfico, un mapa mental, se usan en los diagramas de flujo también normalmente, ¿no? En este caso lo estamos aplicando al estudio de la Biblia, ¿no? Y aquí lo que se hace es ver entonces, por ejemplo, esta primera llave, ahí hay tres expresiones acerca de Pablo. ¿Quién es Pablo? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, ¿no? Cada una de esas expresiones puede tener su propio significado, por eso se han puesto por separado, ¿no? Aunque en el texto de la Biblia están de corrido, pues, porque aquí lo que estamos es diagramando el texto bíblico, ¿no? Entonces vemos que estas tres expresiones dependen, ¿no? De el nombre, Pablo, el autor, ¿no? Entonces él se define o se identifica como siervo de Jesucristo, apóstol, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Ahora pasa a mencionar o a explicar, ¿no? Acerca del Evangelio de Dios que ha mencionado. Entonces aquí comienza a explicar, dice, que él había prometido antes, ¿no? Y luego entonces tenemos otra llave, ¿no? Que explica esa expresión que él había prometido antes. ¿Cómo lo había prometido antes? ¿Cuándo? ¿Dónde? Entonces aquí explica a través de tres expresiones más. Por sus profetas, en las Santas Escrituras y acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces allí se da explicación a este Evangelio de Dios, en qué consiste, ¿verdad? Este Evangelio que menciona el apóstol Pablo. Luego, finalmente en esta llave vemos que habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y ahora él pasa a desarrollar quién es Jesucristo, ¿no? Entonces, esta otra llave, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, y luego, inclusive dentro de esa llave más grande tenemos otra pequeña, ¿no? Porque hay otra estructura pequeña allí dentro de esa llave. Dice, en cuanto a que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios, entonces explica que cómo fue esa declaración con poder, según el Espíritu de Santidad y por la resurrección de entre los muertos, ¿no? Y finalmente pasamos siguiendo la lectura del texto, dice, ¿por qué y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí pasa a explicar el propósito de esa gracia y ese apostolado, dice, para la obediencia a la fe en las naciones, por amor de su nombre, ¿no? Entonces vemos, hermanos, que hay entonces toda una estructura que se puede ir diseccionando y que se puede ir poniendo, ¿no? Como un diagrama de flujo. Pero el diagrama de flujo es una herramienta que se usa, hermanos, para el aprendizaje y también se usa para presentar alguna enseñanza de una manera más comprensible, ¿no?
poder estudiar un tema, ¿verdad?, de una manera más profunda. Entonces también ustedes pueden estudiar lo que es un diagrama de flujo, ¿no? Entonces el diagrama de flujo también se aplica a la exégesis bíblica en este caso, ¿no? Ya es algo no usado normalmente en la hermenéutica bíblica, sino mayormente en la exégesis, en el estudio profundo de las escrituras. Entonces se hacen estos diagramas de flujo, inclusive algunos lo hacen también con el texto original, en el caso del Nuevo Testamento, con el texto griego original. Entonces van estudiando los que manejan el griego, van estudiando entonces la estructura así a través de un diagrama de flujo, pero utilizando también la terminología griega, ¿no?, o estudiando esa terminología. Entonces, es otra herramienta importante para comprender o estudiar los textos discursivos argumentativos de la Biblia, ¿no? Porque como hemos dicho, tienen una estructura compleja, ¿no? Están tratando ideas importantes, temas importantes, entonces son sumamente elaborados. Muy bien, vamos a continuar, mis hermanos. En cuanto a la estructura del texto, también es importante estudiar los elementos de la lengua, ¿no? No solamente las conexiones entre las diferentes eh, en partes de ese texto, ¿no? Como los párrafos, el caso de los párrafos, las oraciones, porque son oraciones principales, subordinadas, sino que también debemos ir más allá, ¿no?, a estudiar en cada uno de los elementos de la lengua, ¿no? Conocer en primer lugar las categorías morfológicas, ¿no? Morfológica. La palabra morfológica viene de morfo, término griego que significa forma, y lógica viene de logia, que significa tratado, logos, ¿no?, que es discurso, tratados. Entonces, hace referencia, ¿verdad?, a los diferentes por ejemplo, diferentes partes de una oración en este caso, ¿no? Lo que son los sustantivos, los pronombres, los adjetivos, los adverbios, los verbos, las preposiciones, las conjunciones, los artículos. Entonces, con algunos de estos nosotros estamos más familiarizados, por supuesto, ¿no? Con otros no. Pero es importante que como estudiantes de la Biblia nosotros también nos metamos al estudio de la lengua, ¿no?, de los elementos diferentes que conforman una oración o que se usan para estructurar una comunicación, ¿no? Entonces tenemos los verbos y sabemos nosotros con claridad qué son, los artículos, ¿no? Las conjunciones son aquellas palabras que unen dentro de una oración. Conjunciones son, por ejemplo, pero, sin embargo, eh, no obstante, ¿verdad? Todas esas palabras que usamos, expresiones que usamos para enlazar una idea con otra dentro de una oración. Los sustantivos, hay sustantivos de diferentes tipos, ¿no? Sustantivos que se refieren a objetos, como por ejemplo libro, mesa, ese es un sustantivo. Es decir, son palabras que definen, ¿verdad? En este caso, categorías, cualidades, sustantivos de cualidades, por ejemplo, belleza, caridad, compasión, son sustantivos. Hay sustantivos de situaciones, de relaciones, de números, de ideas, de teoría. Entonces, son las categorías morfológicas son muchas, pero es importante que nosotros las conozcamos para la hora de estudiar la Biblia, ¿no? Repito, es importante conocer todas estas diferentes tipos de palabras, vamos a decir, ¿no?, que hay dentro de una oración, ¿no? Y porque eso nos da una idea del porqué de esa palabra, el para qué, ¿no?, se utiliza, ¿no?
Entonces eso nos va aclarando el significado del texto, las categorías morfológicas. También tenemos que comprender la sintaxis. La sintaxis es la combinación que hay de las palabras y grupos de palabras para expresar un significado. Eso es lo que se llama sintaxis, ¿no? Por ejemplo, uno como profesor a veces lee un trabajo de un estudiante, una tarea, y a mí me ha tocado hacerles ver a algunos estudiantes que no hay sintaxis, ¿no? Es decir, hay una cantidad de palabras en un párrafo para tratando de expresar una idea, pero no hay coordinación, no hay una buena combinación, ¿no? De las palabras, de las expresiones, de la oración. Entonces a veces uno no entiende lo que el estudiante está tratando de decir. Entonces ha fallado en la sintaxis, ¿no? No ha sabido estructurar bien las expresiones de la redacción, entonces tiene esta falla. Es importante comprender la sintaxis en el texto bíblico, ¿no? La combinación que se hace de las palabras y grupo de palabras para expresar el significado, ¿no? También es necesario, cuando estudiamos los elementos de la lengua, relacionar o entender, perdón, las relaciones lingüísticas entre las partes de las oraciones, ¿no? Entender las diferentes partes de las oraciones. Así, ¿qué enlace hay entre esas diferentes partes? Que les hablábamos ya mayormente tiene que ver con las preposiciones, las conjunciones y lo que se llaman relativos. Es importante, hermanos, que ustedes repasen cada uno de estos elementos de la lengua, ¿verdad? Para que puedan tener elementos, mayores recursos, ¿no? Para la interpretación bíblica. Esto se ve con mucho detalle cuando estudiamos eh, cursos de gramática, ¿verdad? Bueno, en nuestro seminario, por ejemplo, en Perú, cuando yo trabajé como profesor en el seminario en Perú, teníamos uno de los cursos contextualizados, era el curso de español y redacción. Y a mí me tocó dar el curso de español y redacción, enseñar a los estudiantes a redactar, a interpretar un texto, ¿verdad? A saber bien cómo expresarse. Bueno, todavía les sigo dando clase a algunos. Ahora algunos están estudiando con el seminario del Cono Sur, de los que yo les di clase allá en Perú, que recién estaban empezando su carrera, su estudio teológico, y hoy veo pues que han avanzado mucho, que aprovecharon en gran parte los estudios que tuvimos de español y redacción, y hoy veo pues que han avanzado bastante en esta área. Es tan importante, hermanos, que nuestros trabajos académicos estén bien estructurados y que podamos expresarnos bien, ¿no? Eso es muy importante a la hora de la redacción de un texto académico, ¿no? De una tarea. Muy bien. Entonces, mis queridos hermanos, esta es mayormente la explicación, la clase sobre lo que es la interpretación de los textos discursivos, argumentativos de la Biblia, ¿no? Es importante que podamos poner en práctica estas enseñanzas y ustedes puedan, los que les toca estudiar, ¿no? Algún texto de esto, discursivo argumentativo para su predicación, puedan tratar de aplicar las enseñanzas, y porque eso le va a traer una mayor comprensión del texto y va a ser más útil entonces para su predicación. Va a tener una buena, hacer una buena hermenéutica del texto escogido para su predicación. Les recuerdo la importancia de ampliar cada uno de estos temas, de leer algunos materiales. Entonces voy a tratar de compartirles luego la presentación con algunas fuentes bibliográficas que les puedan ayudar a el estudio, la ampliación del estudio de este tema.
Dios les bendiga a mis hermanos en gran manera. Espero que no sea tan complejo el tratamiento del tema del día de hoy, que pueda ayudarles en algo. Pero si hay alguna confusión, alguna duda sobre alguno de estos eh, asuntos tratados en la clase de hoy, con todo gusto yo puedo tratar de ayudarlos en lo posible a aclarar cualquier punto que haya quedado todavía oscuro o que se pueda prestar a confusión. Dios les bendiga, mis hermanos, en gran manera. Luego les hago entonces llegar la presentación.